Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Como saben, estamos estudiando verso por verso y capítulo por capítulo el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1, en el versículo 14. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y hoy vamos a estudiar nada más el 14, aunque vamos a dar una peinada a lo que viene. Porque son 9 puntos muy importantes que yo te invito a que en la semana estés meditando, los escudriñes, los estudies. Y vamos a dar inicio en el Juan capítulo 1 del versículo 14 en adelante. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estos pasajes son los que vamos a estudiar este domingo y el próximo. Yo quería estudiar todos estos el día de hoy, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Nada más vamos a estudiar un solo versículo. Porque en este versículo encontramos 4 principios muy importantes, 4 mensajes sumamente importantes que tú y yo tenemos que entender. Número 1, dicen, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vimos su gloria, la del único Hijo de Dios, como ya lo hemos estudiado. Solo Dios tiene un solo Hijo y Él es el que extiende precisamente la cobertura de hijos a todo aquel que es de la fe en Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio. Si algo hizo Juan fue cumplir esa profecía que viene en Isaías capítulo 40, precisamente donde dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino para Jehová. Y vemos cómo este cumplimiento, tenemos que recordar que la Biblia se divide en 2, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son las promesas, son las profecías, y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento. Y cuando vemos en Isaías todas las profecías que hay sobre Jehová, vamos al Nuevo Testamento y vemos el cumplimiento en el Hijo de Dios. Y dice que Juan fue el que dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Esto lo vamos a estudiar el próximo domingo, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. En Él somos plenos, amigos y familia preciosa. Solo en Él vas a encontrar una plenitud en todas las áreas de tu vida. Y gracia sobre gracia, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el primer punto, que fue el que les marqué aquí en la presentación de la aplicación, es precisamente el versículo 14. El primer punto es: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el primer punto que vamos a ver. ¿Qué es lo que Juan está enseñando aquí? Que el verbo se hizo carne. ¿Qué frase tan poderosa y tan profunda? Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si tú lo lees así, nada más dices: pues chido. Pero cuando te vas a Juan, versículo 1, ahí en mismo capítulo 1, que es el que yo les puse, cuando el mismo Juan está dando el contexto, dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Logos, el verbo. Y el verbo o el Logos estaba con Dios. Pero fíjate cómo termina esa frase. Y el verbo, el Logos, era Dios. Cuando te vas al original griego, te vas a ir para atrás cuando ves claramente que Theos, la palabra Theos, era el Logos. Que el Logos era el Theos, ¿cómo se llama? El Dios, el Todopoderoso, el Creador. Y ahí literalmente, cuando dice en el versículo 14 que el Logos o el verbo se hizo carne, está diciendo que Dios se hizo carne. En 1 Timoteo capítulo 3 hay un versículo
versículo impresionante, el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Puedes sacar tu Biblia, tu celular, tu iPad, tablet, o seguirnos en la aplicación donde vienen todos los versículos. Y en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice? Dios fue manifestado en carne. Amigos, familia preciosa, jóvenes que nos acompañan este domingo, lo que más van a atacar en este mundo es la deidad de Jesucristo. Es lo que más van a atacar. Si tú vas a cualquier librería, sobran los libros que hablan sobre Jesús, sobran los libros que tratan de dar una explicación del personaje de Jesús. Del personaje de Jesús se ha escrito más que cualquier otro personaje de la historia. Se ha escrito más que de Napoleón, que de Carlos Salinas de Gortari, que de cualquier personaje de la historia, que de cualquier César. Se ha escrito más sobre Jesucristo que cualquier otro personaje. Ahora, lo más importante es cuáles son las fuentes para conocer en verdad la naturaleza de Jesús. Y ahí te vas a dar cuenta que literalmente muchos, no, que se fue a Cachemira, o que viene de la India, o que fue ese periodo donde no se habla de su infancia y su juventud, andaba en no sé dónde, y siempre te van a dar falsas historias, tratando de justificar todo lo que él hizo solo en 3 años de ministerio. Pero la Biblia claramente es el fundamento. La Biblia es la que nos enseña la naturaleza del Hijo de Dios. Quién es, su obra, el por qué estuvo aquí, qué fue lo que hizo y cuál es la importancia en tu vida y en mi vida. Y literalmente lo que la Biblia enseña es que Dios se hizo carne, como ya lo estudiamos en domingos pasados, como Isaías capítulo 35 nos habla de que no se pongan tristes. Dice, ¿sabes qué? Digan a los de corazón apocado, confíen, porque Dios mismo, dice Isaías 35, Dios mismo vendrá y os salvará, dice Isaías 35. Y cuando Dios mismo venga y os salve, estas van a ser las señales. Los ojos de los ciegos serán abiertos, la boca del mudo cantará. Esas son las señales cuando Dios mismo haya venido y venga a salvarlos. Isaías 35, 700 años antes de Jesucristo. Y si te vas a Mateo capítulo 11, como ya lo estudiamos también, en Mateo capítulo 11, el mismo Jesucristo le dice a los discípulos de Juan el Bautista: díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que los leprosos son sanados. ¿Qué es lo que le está citando Jesús? Isaías 35. ¿Qué es lo que Jesús mismo está diciendo sobre sí mismo? Dios mismo ha venido a salvarlos. Vemos que el ángel, cuando le habla a María o a Miriam en su nombre real en hebreo, le dice: y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos claramente cuando en Juan capítulo 9 el ciego de nacimiento es expulsado y después Jesús lo busca porque fue expulsado por andar creyendo en Jesús, y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le contesta: el que habla contigo, él es. ¿Y qué es lo que hace este judío ciego de nacimiento, pero ahora era sano? Le dijo: creo, Señor, y le prosquineo en el griego, le adoró. Le adoró. Un judío sabe que no debe de adorar a nadie sino a Dios mismo, y Jesucristo no lo detuvo. Otra, Juan capítulo 20, creo que también aquí lo puse. Tomás: yo no creo que Él sea el Dios encarnado. Yo no creo, ¿no? ¿Cómo crees que resucitó y todo? Y precisamente Jesús se le aparece a todos los discípulos y le dijo: Tomás, mete tus dedos en mis llagas y mete tu mano en mi costado, y ya no seas incrédulo, sino cree. ¿Y qué fue lo que Tomás le dijo?
mío y Dios mío. ¡Wow! N cantidad de pasajes que hablan y que nos enseñan de que el que se acostó en esa cruz no es un buen hombre, no es un profeta, no es un iluminado, es Dios encarnado, porque solo Dios podía salvarte a ti, podía salvarme a mí, porque solo un ser eterno podría pagar la deuda eterna, porque solo un ser perfecto y sin mancha podría pagar la deuda de los pecadores. Juan capítulo 20. Mira, pues aquí lo puse. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Tomás era judío. Versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El primer punto importante que dice Juan 1:14 es que el Verbo se hizo carne, que el Dios creador de los cielos y la tierra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el primer punto más importante. O sea, te explota la cabeza cuando dices cómo el creador del universo se humilló al haberse hecho semejante a los hombres. Y cómo el creador del universo, que hizo las galaxias, las constelaciones, los animales, los bosques, los planetas, las células, las moléculas, los protones, cómo el creador de todo el universo, por primera vez en la historia, era palpable, era tocable. El Dios invisible era claramente visible y podías platicar. Y algo que siempre les digo y que a mí me emociona, o sea, tenían enfrente de ellos al creador del universo. Lucas, si hubiera caminado con Jesús, le pudo haber preguntado como médico: ¿cómo se te ocurrió hacer las células? ¿Cómo se te ocurrió hacer las proteínas? ¿No? Le pudieron haber preguntado los grandes filósofos griegos: Jesús, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer las constelaciones, las galaxias? ¿Cómo se te ocurrió la distancia exacta entre el Sol y la Tierra? ¿Cómo se te ocurrió las dimensiones perfectas y la distancia perfecta entre la Luna y la Tierra, ni tan lejos ni tan cerca como para que destruyera el planeta Tierra, sino todo con una perfección impresionante? ¿Cómo se te ocurrió hacer el ojo, un organismo tan complicado? ¿Cómo se te ocurrió hacer los mares, los bosques, los animales? Una diversidad de animales, también, y de insectos. Que eso es una pregunta que le tengo a Dios. ¿Qué onda con los alacranes, Señor? Pues sí, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurrió? Y por primera vez en la historia era palpable. El creador del universo, el todopoderoso, estaba. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice aquí en el segundo punto, vamos al segundo punto, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito del Padre. Pero aquí el segundo punto es: vimos su gloria. No nos la contaron, la vimos. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tú conoces, crees y vives esto en tu vida, tienes gozo, tienes paz. Porque sabes que el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, el que tiene tu vida en la palma de su mano, el que tiene tu trabajo, tu futuro y el de tu familia en la palma de su mano, te amó hasta la muerte cuando miras la cruz. Si el creador del universo me amó a ese grado, como dice Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 del versículo 31 al 39, es un mensaje impresionante cuando dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En pocas palabras, Dios y tú son mayoría, ¿no? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, no andaba escatimando por ti. Él no escatima por ti, si no escatimó por nosotros, sino que entregó a su único Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo tanto, dice ahí Pablo, que todas las aflicciones, persecuciones, muerte, enfermedades, todo el mal que puedas vivir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó hasta la muerte. Por lo tanto, estoy seguro que ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni autoridades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos hará apartarnos, ni nos alejará del amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede alejar de Él. Entonces, cuando entiendes esto, en verdad, el Creador del universo te ama hasta la muerte. Ahora sí, platícale tus problemas, platícale tus necesidades, platícale tu saque de onda. Señor, se burlaron de mí, y Jesús te puede entender. Jesús, me han rechazado, Jesús te puede entender. Enfermedades, perdiste el trabajo, todo lo que tú le quieras contar, Él te puede entender y Él te ama. Dice Hebreos capítulo 4 que vengamos confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que Él fue tentado en todo, pero Él sin pecado. Así es que acércate confiadamente, porque si alguien me puede entender es Cristo Jesús, porque Él vivió como hombre, Él se hizo semejante a los hombres, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si alguien nos puede entender es Él, y nuestra comunión es con el Padre a través de su Hijo. Y entonces tienes un gozo al saber a qué grado Dios te ama. Mateo capítulo 17 dice Juan que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ¿cierto? Ok, vamos a Mateo capítulo 17 y vas a ver un pasaje impresionante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Es decir, que de los 12, solo agarró a ellos 3, su círculo íntimo. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa transfigurarse? Es la palabra del griego metamorfosis, metamorfeo, que de ahí viene nuestra palabra metamorfosis, que significa una transformación, un cambio. Y dice se transfiguró, hubo una metamorfosis en Él, delante de ellos. Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Jesucristo hizo una metamorfosis de Él mismo enfrente de Pedro, Juan y Jacobo. Y vamos a ver cómo fue esa metamorfosis.
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Imagínate, Pedro, Juan y Jacob acompañan a Jesús hasta arriba de un monte. De repente empieza a brillar, a brillar, a brillar Jesucristo. Su rostro empieza a brillar como el sol, sus ropas se convierten en blancas y empieza a brillar, y Pedro, Juan y Jacob así como que, órale, ahora sí que me sacó el penacho, ¿no? Así dije, ¿qué onda? Y ya se ponen así y dicen, ¿qué pasó? Y de repente ven que se aparece Moisés y Elías hablando con Jesucristo. Ahora sí que asústame. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ese es uno de los pasajes más complicados de toda la Biblia, yo creo. ¿Qué tenía Pedro en la cabeza? O sea, pues ya está aquí Moisés, Elías, pues ya que no se vayan, ¿no? Vamos a hacerles una chocita para que se queden con nosotros. Y otra para ti, Señor. Es una buena pregunta para el Peter. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, fíjate nada más, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¡Wow! Entonces Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan es testigo de lo que está diciendo. Vio a Jesucristo transfigurarse, vio resucitar de entre los muertos, lo vio irse elevando hacia el cielo, vio cómo resucitaba a un muerto de 4 días. Y cuando Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, fíjate lo que Juan dice en Apocalipsis capítulo 1 sobre la figura de Jesucristo, cómo es Jesucristo cuando Él regrese. Versículo 14, Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y si tú lees Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, te vas a encontrar que la palabra de Dios nos enseña que el mismo Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y aquí Jesucristo dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, cuando entiendes este pasaje, cuando crees este pasaje, que Jesucristo mismo es Dios encarnado, puedes entender este pasaje donde dice, y aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. En base a todo y a mucho más de lo que les acabo de explicar,
Él literalmente vio la gloria de Jesucristo. Y la otra parte, el punto 3 es, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios. Y como ya lo hemos estudiado, Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, como lo estudiamos ya anteriormente, que solo tú y yo podemos ser hijos de Dios, del Padre, a través de la fe en el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14, en el último punto, que es el punto 4, lleno de gracia y de verdad. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra lleno es la palabra pleres, haris kai aletheia. Ya después me corrige mi maestra de griego. La pronunciation, si mi inglés es bien huasteco, imagínate mi griego, pues está peor, yo creo. Pero la palabra pleres literalmente significa lleno, full, como dice el gabacho, completo. Y esta misma palabra pleres aparece en muchos otros pasajes, pero a mí me dejó mucho más claro la palabra lleno o la palabra pleres en Mateo capítulo 14, versículo 20, cuando dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos cuando Jesucristo multiplicó los peces y los panes, ¿se acuerdan? Y ya una vez que comieron todos de la multiplicación de los peces y los panes, los discípulos empiezan a recoger todo lo que sobró en canastas. Y aquí dice precisamente: y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ahora eso es más visual, ¿no? Muy gráfico. Cuando ves una cesta o una canasta completamente llena, ¿cómo te la imaginas? O sea, pues literalmente casi desbordándose, ¿no? Está llena. Cuando Jesucristo, dice la palabra de Dios, que estaba completamente lleno de gracia y de verdad. La palabra gracia es la palabra charis, y esta palabra literalmente significa un regalo o un beneficio. Y esto, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, es la misma palabra. Porque por un regalo, por un beneficio de Dios, sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y la palabra verdad, que es con la que vamos a terminar. La palabra verdad es la palabra aletheia, y es Juan capítulo 14, cuando Jesucristo también es la misma palabra que se utiliza ahí, cuando dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La palabra verdad. Ahora quiero que concluyamos esta idea que Juan nos está expresando en el capítulo 1, versículo 14, cuando dice: y el verbo, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios, del unigénito del Padre, lleno, completo, lleno de gracia, lleno de ese regalo que nosotros no merecemos, lleno de esos beneficios que nosotros no merecemos, lleno de gracia, pero también de verdad. Y ahora vamos a terminar con este pasaje sobre la verdad. Si algo pulula, es que la verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad, y es lo que más y más y más va a proliferar. Cada quien tiene su propia verdad, y cada quien tiene el derecho de vivir a como le place, ¿no? Y en este humanismo que nos inyectan hasta el tuétano, nos enseña
que la verdad es relativa. Y es curioso que para los relativismos, para todos los que son relativistas, que para el relativismo la única verdad absoluta es esa. O sea, dicen, la verdad es relativa, y mi pregunta es, ¿eso es relativo o es absoluto? No, eso es absoluto. Ah, ok. La verdad es relativa. Y dices, dentro de este mundo, por eso estamos como estamos. Por eso nuestra sociedad está como está. Porque no hay un parámetro. Una vez platicaba con un relativista y le decía, ok, te la voy a comprar. Digamos que es relativo todo. ¿Sale? Va. ¿En qué te basas para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Quitemos la Biblia, quitemos a Dios de este mundo. ¿Qué es incorrecto y qué es correcto? Las leyes van a ir siendo modificadas en base a gente incrédula que literalmente quiere implantar su propia convicción. Supongamos que la mayoría del Congreso de senadores y diputados son ateos. Ellos van a implantar, ¿qué van a implantar? Un ateísmo. Si la mayoría fuesen a favor del aborto, ¿qué van a implantar? El aborto. Si fueran a favor de la unión entre las personas del mismo sexo, ¿qué van a implantar? ¿Y quién les va a decir qué es lo correcto y lo incorrecto? Nadie tiene el derecho. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. Pero como ellos están en autoridad, por ello ellos van a determinar a nivel nacional lo que es correcto para nuestro país. De la misma manera así ha sido todo el tiempo, desde años y años y años. Es curioso que los únicos que manejan absolutos o dictan absolutos son aquellos que implantan las leyes en nuestro país. Pero en este humanismo nos enseñan un relativismo. Esta sociedad es relativista. Si tú crees en Jesús, está chido por ti, pero si yo quiero seguir el budismo, es chido por mí. Esa famosa frase que dicen los gabachos, you are okay, I'm okay. Es decir, todos estamos bien. Tú estás bien, yo estoy bien. Lo que funciona para ti, bien, bro. Pero tal lo que funciona para ti no funciona para mí. Pero lo que funciona para mí, pues chido, ¿no? Entonces, todos estamos bien. Eso es relativismo, familia querida. Es decir, que no hay un punto, una base sobre la cual fundamentar lo correcto. Pero es curioso, como yo platicaba con este relativista, le digo, es curioso que tú siendo relativista, eres absoluto en tu casa. ¿Por qué? Porque si tu hijo te dice, llegando a la secundaria, papá, he decidido dejar la secundaria y como que no siento, o sea, en mi corazón no siento seguir con la secundaria, ¿qué le dirías a tu hijo? ¿Un absoluto o un relativismo? Hijo, lo que te funciona a ti bien. O tu hija de 7 años, mamá, fíjate que siento en mi corazón ya no comer frutas y verduras. O sea, como que en mi corazón siento, así como que tengo que ser honesta conmigo mismo, por lo tanto, seguir mi corazón, y mi corazón está en las pizzas, las hamburguesas y las papas. Entonces, como tú estás bien, yo estoy bien, tienes que respetarme. Por lo tanto, tienes que apoyarme. Si me amas, me vas a apoyar. ¿Qué le diría la mamá? ¿Un relativismo o un absoluto? Un zape primero. Y ya después un absoluto, me vale, comes frutas y verduras porque te conviene. ¿Es un absoluto o es un relativo? Lávate los dientes, ¿es un absoluto o es un relativo? Báñate. ¿Vas a ir a la escuela, te guste o no? ¿Es un absoluto o es un relativo? Y los relativistas, en su misma casa, en su mismo hogar, usan absolutos, sus propios absolutos. Pero cuando se trata de que un absoluto quiere ser autoridad o quiere ser autoridad para mí, como es el caso de Dios, ya no me gusta. Me gustan los absolutos donde yo soy el que dicto qué es lo correcto o lo incorrecto. Pero no me gustan los absolutos donde me pongo bajo la autoridad de alguien más. Ahí ya no me gusta. Ahí soy relativista. ¿Te fijas? No somos relativistas. Somos rebeldes. Porque no nos gusta que nos digan qué es lo correcto o lo incorrecto. Y cuando viene la Biblia y viene la palabra de Dios,
Nos pone absolutos, no nos habla de relativismos. Y más cuando viene en la Biblia y hay un hombre en toda la historia que se atrevió a decir: yo soy la verdad. Yo soy el único camino de salvación. Yo soy el único que te puede dar vida eterna. Yo soy la resurrección entre los muertos. Yo soy el único que da la resurrección de los muertos. Solo hay uno, absoluto. Y es el único que se atrevió a decir estas palabras: el que no está conmigo está contra mí. Absoluto. Pero no nos gusta. No nos gusta. Como sociedad nos incomoda. Por eso cuando viene en las redes sociales o en los medios de comunicación, vamos a hablar del aborto, o vamos a hablar de la unión entre las personas del mismo sexo, o vamos a hablar de, sí, pero no metan a la religión en esto. No es la religión, bro. Vamos a meter a Dios en esto. No. ¿Por qué? Porque Dios maneja absolutos, no relativismo. Y no nos gusta. Pero si quitas a Dios y a la palabra que te queda, caminar en arenas movedizas donde nadie puede decirle nada a nadie. Pero es una hipocresía, porque esos relativistas sí manejan absolutos con sus hijos. Pero hay uno que es absoluto. Hay uno que dicta qué es lo correcto y lo incorrecto. Hay uno que dijo: yo tengo la solución a tu gran necesidad. Hay uno que te amó hasta la muerte. Hay uno. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es Dios. Contundente, claro, directo. ¿Dónde más? Jesucristo es el único que se atrevió a decir: yo soy la verdad. No te dijo: yo soy una de las verdades. Dijo: yo soy el único camino para llegar al Padre. No te dijo: pues es que todas las religiones conducen a Dios. Eso es falso. Y es ignorancia. Porque si tú conoces al Dios del Islam, por ejemplo, que es la religión más prolífera, y va a ser la mucho más prolífera en 10 años. El día de hoy hay más cristianismo que del Islam. Pero en 10 años el Islam va a dominar el mundo. ¿Y sabes por qué? Por una sencilla razón. Los cristianos tendemos de tener 8 hijos a 3, 2, 1. Y eso viene proliferando. Por lo tanto, de aquí a 10 años, las familias que creen en Jesucristo tienen un hijo, 2 hijos. ¿Sabes cuántos hijos tienen los del Islam? 5, 8, 10. Chécate de aquí a 10 años cómo va a estar el planeta Tierra. Y si tú estudias, no que estudies, pero investigas un poco sobre el Islam, te vas a dar cuenta que es un Dios sumamente diferente. Un Dios que les dice: pueden tener muchas esposas, cuando Dios dice: yo que hice a Adán y a Eva, para tener una esposa. Sí, pero David tuvo muchas esposas. Y Salomón tuvo, sí. Como una vez le hablaron al pastor Chuck Smith de preguntas y respuestas y le dijeron: a ver, pastor Chuck, la Biblia dice que David tuvo muchas esposas.
¿Usted qué dice sobre eso? Nosotros podemos tener muchas esposas, y Pastor Chuck dijo algo precioso y muy claro y muy sabio. Dijo, sí, pero las tenía a todas en la misma casa y todas estaban de acuerdo. Y mantenía a todas. Pero si nos vamos al origen, Dios creó a Adán y le dio una esposa, Eva. Pero en cambio en el Islam vemos que podemos tener muchas esposas. Por otro lado, también en el Islam puedes casarte con una niña de 9 años. O más chica tal vez. Pero solo puedes tener relaciones con una niña hasta que cumpla los 9 años. Y dices, ok, ¿es el mismo Dios? Nel, perdóname. El budismo, para nada. El hinduismo, peor, son politeístas. Y aparte con dioses que ni existen. Es como creer en, no sé, en Zeus, Poseidón. Entonces cuando alguien dice, todas las religiones llevan al mismo Dios, digo, lee. Te vas a dar cuenta que nada que ver. Pero la verdad es relativa. Y para creer en la verdad, ¿sabes qué? Dios está dispuesto a presentar evidencia histórica. No estamos hablando de un Jesús inventado por alguien. Estamos hablando de un personaje histórico. Existió, nació, creció y murió públicamente. Y su tumba la puedes visitar el día de hoy, está vacía. Pero tú puedes ir a visitar la tumba de Mahoma. Sus restos están ahí. Tú puedes hablar de cualquier religión y sus líderes están en sus tumbas. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y lo probó. Y la resurrección de Jesucristo, bueno, pues ya desapareció el cuerpo, nadie lo encuentra y dicen que resucitó. Eso es mentira. Históricamente, ya lo hemos hablado. Después de resucitado, estuvo 40 días predicando el Evangelio. Después de resucitado. Por eso la gente creyó en Él. Por eso la gente dijo, yo te vi morir. Yo te vi morir. Fue una muerte pública, no fue una muerte secreta, fue una muerte pública. Yo te vi morir. Yo te vi ser desangrado, ser despedazado. Yo lo vi. ¿Cómo es posible que ahora esté predicándonos y con sus llagas, pero su cuerpo perfecto, perfecto? Después de resucitado, 40 días en la tierra predicando el reino de Dios. Por eso los cristianos de la primera época estuvieron dispuestos a morir, despedazados por los perros, por los leones, y no negaron su fe porque vieron que la resurrección es una evidencia histórica, es real, no una doctrina. Mi fe tengo convicción porque hay evidencia. Y si quieres debatir con otras religiones, evidencia es la clave. ¿Qué evidencia histórica? ¿Qué evidencia hay de testimonios? ¿Qué evidencia hay? Ante las pruebas legales también se somete. Como ¿se acuerdan? Este fundador de la escuela de leyes en Harvard. Fue fundador de la escuela de leyes en Harvard. Ahorita se me fue su nombre. Pero él retó a sus alumnos a que le comprobaran que es verdad la resurrección de Jesucristo. Con las leyes, con el método legal, perdón. Y adivina qué pasó con este maestro y fundador de la escuela de leyes en Harvard. Se convirtió en Jesucristo al encontrar toda la evidencia legal que hay. Y él se convirtió no solo a Jesucristo, sino fue de los principales defensores del Evangelio. Mi fe tiene evidencia y es real, no es ficción, no es teoría. Y Jesucristo, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, presentó evidencia.
con poder y autoridad. ¿Por qué la gente no quiere venir a Jesús? Por 3 razones puede ser. Una, por ignorancia. No, son 2 razones creo. Una, por ignorancia, porque no conoce. Por eso pues, la gente no viene a Cristo, porque no ha conocido. La segunda, por rebeldía. No quiero, porque no quiero tener autoridades sobre mí. Yo soy el que quiero decidir qué es lo correcto y lo incorrecto. Yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Por soberbia, por rebeldía. Y la tercera, la gente no viene a Jesucristo por el pecado. Porque yo sé que si me acerco a Jesucristo tengo que renunciar a esto que estoy haciendo, y la neta no quiero renunciar a mi pecado. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo, ¿en cuál de estas 3 estás? Y Jesucristo vino a traer vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando tú conoces a Jesucristo eres libre. Rompe las cadenas del rencor, del resentimiento. Aprendes lo que es el poder perdonar, soltar el pasado, amar a los que te lastiman, servir a los que te atacan. Con Jesucristo tienes un poder sobrenatural para perdonar, para amar, para que tu vida tenga propósito, para que no sientas un vacío, sino que seas lleno, pleno. Porque en Jesucristo hay plenitud, porque en Jesucristo hay gracia, hay verdad. Y cuando conoces a Jesucristo, la verdad te hace libre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él lo tenemos todo, amigos y familia preciosa. Hay propósito para tu vida. Hay respuestas a todas tus dudas. Hay esperanza a cualquier problema que tengas. Hay plenitud en ese vacío. Y esos desiertos se convierten en ríos de agua viva. En el Hijo de Dios hay una nueva vida. La decisión es tuya. El Señor está aquí hoy. Y Jesucristo no quiere que salgas igual que como entraste. Tú puedes tomar la decisión de salir igual como entraste. Deja que Dios te hable. De nada sirve. De nada sirve. Una persona que me decía, entrégale tu vida a Cristo. Y yo ponía, y estuvo 3 meses, muele. Y durante 3 meses la bateaba y le decía, respétame, pero qué tonto era. Creyéndome sabio me hice necio y me estaba perdiendo de la fiesta en Cristo Jesús. Hoy toma la decisión más inteligente que puedes tomar: ponerte bajo la autoridad del Creador del universo, que te ama. Deja que su Espíritu Santo te llene y te enseñe el propósito de tu vida, que es mucho más allá de lo temporal y lo terrenal. Este mundo te va a vender que tu propósito en tu vida es ser feliz. ¿Qué es ser feliz? 1 kilo de chocolates, tener éxito,
tener mucho dinero, comprarte un carro nuevo. ¿Qué es ser feliz? No hay nada para ti y para mí en este mundo. Estamos de paso. Y lo que Dios tiene para nosotros en su Hijo Jesucristo es mucho más allá. Sobrepasa la vida. Sobrepasa la muerte. Hay propósito eterno. Ven y conoce qué bueno es el Señor. Entrégale tu vida. Confía en Él. Descánsale tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y ahí en tu lugar, no dejes que nada ni nadie te distraiga. Va a haber personas que te van a querer distraer. Va a haber personas que te van a querer detener o burlarse de ti. Pero ninguna de esas personas tiene la solución a tus problemas, ni puede llenar tus vacíos, ni puede darte salud, ni puede salvar a tu familia, ni puede darte vida eterna. No dejes que te distraigan, porque el día de hoy Jesucristo está aquí. Él lo prometió y Él cumple lo que promete. Y Él dijo que donde estuvieran dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaría, y Cristo está aquí. Su Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón y está diciendo: eres tú del quien están hablando, eres tú. Ya no luches más, confía, descansa, y la verdad en Jesucristo te va a hacer libre. Ya no luches, descansa. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Ponte bajo su cobertura, su autoridad. Reconócelo como el Creador. Porque el Verbo se hizo carne. Entrégale tu vida. Y ahí en tu lugar, ponte en pie, como una muestra pública de tu fe. Si no puedes hacer pública tu fe en una iglesia, ¿qué te dice que va a ser pública tu fe en un mundo que está en contra de Cristo Jesús? Pero no te pares por pararte, porque esto es algo entre tú y Dios. Esto es algo entre tú y Dios. Cierra tus ojos. No importa los que están enfrente, a un lado, atrás. No te avergüences de Jesucristo. Jesús dijo: aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Lo peor que te puede pasar es negar a Jesucristo. Solo por un novio, una novia, un amigo, una amiga, o el que dirán. Qué barato. Él dio su vida por ti. No te avergüences de aquel que dio su vida por ti. Y si te avergüenzas de Él, llévate estas palabras toda la semana. Porque aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, dice Jesucristo. Y Jesucristo dijo: o estás conmigo o estás contra mí.
Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el Creador, Él te ama y Él dio su vida por ti en esa cruz. Nadie te ama como Él. Todos los hombres fallamos, todos. No rechaces a aquel que nunca te va a fallar. Y Él está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: eres tú, eres tú. Si alguien está haciendo tropiezo para que tú te acerques a Cristo, toma una decisión. O Cristo o esa persona. Y ponte en pie. No te avergüences, porque Él no se avergonzó de ti. Y ahí en tu lugar, dile con tus palabras, dile con tus palabras: perdóname, Señor. Tú conoces todo de mí. Perdóname. Tú lo sabes todo. Nada se oculta ante tus ojos. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que te he fallado. Te pido, Señor, que me perdones. Te entrego mi vida. Te entrego mi fe. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi autoridad. Tú eres mi fortaleza. Yo creo en ti, Jesús, que eres el Verbo hecho carne, que eres la palabra de Dios hecha hombre, que eres la resurrección de entre los muertos, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú eres mi buen pastor, que tú eres la luz. Yo creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz, cargando todo mi pecado, que pagaste mi deuda en esa cruz, pero que resucitaste de entre los muertos y que estás vivo. Yo creo en ti, Jesús. Hoy te entrego mi vida. Hoy renuncio a todo lo que me aleja de ti, Señor, y te prefiero a ti antes que cualquier otra cosa. Hoy decido honrarte y caminar contigo. Hoy sé que soy tu hijo o tu hija. Hoy sé que formo parte de tu familia y que públicamente declaro mi fe, Señor, que no me avergonzaré de ti jamás, sino que hablaré a otros de ti y de tus maravillas. Gracias, Jesús. Toca mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Y gracias por aceptarme en tu familia, por adoptarme y hoy poderme llamar tu hijo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Preciosa familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Nos vemos, primero Dios, al ratito en Cinépolis a las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga.